Bueno, aquí tenemos otra planta de muchas cultivadas por nosotros mismos en el vivero. Es un junípero. Hay quien considera a esta variedad una variedad de Itoigawa y hay quien le llama Kisu y hay quien llama Kisu al Sargenti. La verdad que hay bastante confusión con este tema. Independientemente de qué variedad se trate, esto es una planta que proviene de un esqueje. Ese esqueje, cuando una vez enraizado y consolidado el cepellón, se le dio forma con un ligero alambrado, algo se aprecia de lo que es aquel modelado inicial, y no se ha hecho nada más que dejarlo crecer durante un tiempo para engrosar el tronco, y ahora es cuando nos vamos a parar con él y definir el frente, definir su estructura de ramas y definir lo que va a ser el futuro bonsái que vamos a extraer a partir de esta planta. Esta es una planta que aproximadamente tendrá entre 5 o 6 años a partir de esqueje. Es una planta que ha adquirido ya bastante grosor, especialmente lo que comentaba, esta variedad es una variedad que engrosa muy rápido. También lo que vamos a hacer para dar mayor carácter y para contribuir a que el tronco vaya engrosando y se vaya haciendo más bonito será iniciar el proceso de formación de los aris a lo largo del tronco, igual que algún que otro yin. No todos los yins finales estarán presentes porque muchas ramas se van a utilizar como ramas de sacrificio que nos ayudarán a cumplir diferentes objetivos a lo largo del proceso. Para determinar el posible frente de este árbol, normalmente siempre estudiamos la planta para ver qué opciones hay, si hay 1, 2, 3, 4, hay veces que hay múltiples opciones, hay veces que no tantas o no tan obvias, ¿no? En este caso tenemos la ventaja de que hay un tronco que ofrece, bueno, una opción bastante clara y bastante definida y provechosa a partir de esas primeras curvas que se dibujaron en aquel viejo plantón, ¿no? Básicamente tenemos un inicio de tronco bastante bueno, con un movimiento muy serpenteante que se inicia ya con esta raíz gruesa y que luego, conforme ascendemos, va cambiando de dirección y a su vez no haciéndolo de forma plana, sino que cuando cambiamos de izquierda a derecha también cada tramo va yendo hacia adelante y hacia atrás. Entonces la parte más interesante de este árbol es el tronco en su base, y lo que tendríamos que hacer sería definir esa línea hasta el final del futuro bonsái. Básicamente se nos presentarían 3 opciones, que es dar un salto de este tronco más grueso a alguna de las ramas más gruesas para continuar ese movimiento y al mismo tiempo conseguir mayor conicidad. Entonces, algunas de esas ramas que tenemos como posibilidad serían esta rama gruesa, esta otra rama gruesa y esta rama gruesa que continúa hacia arriba. Estas ramas de aquí
yo las descartaría porque no están cambiando de dirección, lo que hacen es que cuando el tronco gira a la izquierda ellos continúan hacia la izquierda, con lo cual estamos perdiendo la oportunidad de continuar generando movimiento. Y otro de los problemas que tiene es que no tienen ramas próximas al punto en el cual se produce la bifurcación. Entonces hay versiones que pueden ser más interesantes o no, pero siempre va a haber unas versiones que nos van a llevar más tiempo y otras menos tiempo. Entonces tenemos que poner en la balanza el tiempo que nos va a llevar y la calidad que podemos obtener trabajando esa opción. Así que esta rama y esta rama, muy probablemente lo que hagamos será despejarlas por debajo para ver con claridad el resto de ramas que aprovechemos y ubiquemos en ese futuro bonsái, y las dejaremos como ramas de sacrificio para seguir engrosando el tronco y para poder seguir sacando de ella material para injertar otras plantas, para esquejar y obtener nuevos ejemplares, o incluso ser acodado y extraer una nueva planta directamente desde aquí. La opción más interesante y que nos va a dar un mayor nivel es optar por continuar en esta dirección sobre esta rama, y una vez que tomamos esa decisión sobre esta rama se nos plantean varias opciones. Es decir, que una vez que el tronco gira en esta dirección, nuestro objetivo es volver a girar en la dirección contraria para continuar ese movimiento serpenteante. Entonces aquí la planta va hacia un lado, gira, 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 y tenemos que buscar un punto en el que volver a girar en la dirección opuesta al último tramo en el que vamos. Si giramos más hacia arriba vamos a obtener una planta de mayor tamaño, y si giramos más abajo una planta de menor tamaño. Entonces, teniendo eso en cuenta, siempre, cada vez que cambiamos de dirección, el tronco debería ser cada vez más fino para conseguir conicidad, además de movimiento. Teniendo en cuenta que el frente va a ser algo aproximadamente en este abanico de puntos de vista, ¿no? De aquí a aquí más o menos, tomando esta base, este arranque como referencia y continuando con esta rama hacia el ápice, queda la posibilidad de hacerlo por ese lado o por el opuesto, que sería este. Vale, habría que alzar un poco el árbol para que todo el movimiento serpenteante pivote sobre un eje y sea estable y esté equilibrado. Y si el árbol se va a hacer por este frente, tendríamos la posibilidad de utilizar esta rama como la primera rama, esta rama como rama de contrapeso, esta rama como trasera, y luego tendríamos la rama que va a formar el futuro ápice y una que más o menos sale opuesta para hacer la primera rama del siguiente piso. Alguna rama accesoria se puede utilizar como frontal. Eso sería el futuro bonsái con sus piezas más importantes prácticamente todas en su sitio. Siempre teniendo esas piezas fundamentales que son primera rama, contrapeso, trasera y cabeza, podemos formar un bonsái, y si el bonsái es más alto podemos repetir nuevas capas en nuevos niveles o descomponer las que ya tenemos en elementos más pequeños. Siempre que vamos a trabajar un material de este tipo, como siempre repito, hay que mantener unos pasos que nos permitan ayudar a tomar decisiones, y esos pasos, como hemos descrito y definido, son determinar el frente del árbol,
definir el cuerpo del futuro bonsái de pies a cabeza y, una vez hecho eso, buscar las posibles ramas estructurales, ver cuáles son útiles y cuáles no, posicionarlas, y a partir de ahí tendremos el inicio de nuestro futuro bonsái. Una vez realizado el trabajo, lo que vemos es un primer esbozo de lo que va a ser el futuro bonsái. No es un trabajo definitivo, sino que es más bien un nuevo paso, una nueva etapa en la evolución de esta planta para convertirse en un bonsái. No todas las ramas estructurales que hay en la actualidad se mantendrán en el futuro. Uno de los motivos es que, como estamos en una etapa inicial de la evolución de esta planta para ser convertida en un bonsái, hay algunas de las ramas que se han mantenido para mantener abierta la posibilidad de crear la planta con dos posibles frentes. Incluso algunas de las ramas estructurales es muy probable que en siguientes pasos, en siguientes etapas, sean suprimidas y transformadas en gines y prolongadas en saris. De todas maneras, si a lo largo del proceso vemos que este camino no es el adecuado, seguiremos suprimiendo ramas, transformándolas en gines, creando nuevos saris y redibujando la silueta del bonsái a medida que avanzamos en el proceso de construcción.